Tengo una pregunta para ti, papá. A propósito del Día del Padre, ¿hoy recibirías un diploma? Porque también es importante preguntarse acerca de la responsabilidad que tienes como papá y qué tanto estás cumpliendo con ese rol. ¿Cuáles serían esos roles? Bueno, no hay una lista de un manual que digan, para ser papá tengo que hacer esto, esto y esto, pero yo creo que tenemos unas comunalidades. Y de primeras se me ocurre que podemos hablar de la provisión. ¿Qué se espera de un papá? Un papá es el proveedor de la casa, un papá lleva el sustento económico al hogar. Pueden los hijos estar tranquilos de decir, no tengo que salir con 8 años a buscarme el pan diario porque papá va a traer esa provisión. ¿Estás cumpliendo con eso, papá? A nivel de protección, un papá, y físicamente el hombre, pues al ser mayor, más grande físicamente generalmente, tiene un significado de protección sobre su familia, tiene una asociación con que hay un lugar seguro en donde papá está y yo puedo llegar allí y sentirme en paz y sentirme tranquila y saber que allí hay refugio seguro. Papá, ¿estás cumpliendo como protector, como ese hombre que acoge a su familia y que están seguros bajo tu cobijo? Como un tercer rol que me parece importante mencionar es la parte afectiva. Se ha asociado mucho y anteriormente pasaba mucho, yo sé que hoy día esto está cambiando, y es que le dejaban ese rol a la mamá. Mamá, usted asuma cómo criar al niño, dele el amor, dele el afecto, porque los hombres no mostramos esa parte, pero es muy importante que papá abrace a sus hijos, que papá le diga, te amo hijo, te amo hija, eres mi niña consentida, eres el campeón de mi casa, eres la luz de mis ojos. Estas cosas de palabras de afirmación son súper importantes en el momento de cumplir el rol como padre. Y también hablamos de papá como ese hombre que es ejemplo, porque es que estos niños van a seguirte a ti, van a poder seguir tus pasos. Es como si esas huellas grandes en la arena fueran seguidas por esas huellas pequeñitas de tus hijos. En la medida que tú seas ejemplo en muchas áreas de tu vida, tus hijos van a poder seguir eso. ¿Estás cumpliendo esos roles? Como proveedor, como protector, como ejemplo, como ese hombre que da afecto a sus hijos. Papá, eres el líder de un hogar y como líder tienes muchas maneras de hacerlo, pero la que mejor te va a funcionar va a ser desde el ejemplo. Y cuando pienso en hogar, cuenta la leyenda que esta palabra viene de hoguera, y la hoguera tiene que ver con ese calor que sentimos cuando estamos en casa. Seguro que vas a poder lograr con esta tarea, con esta responsabilidad de llevar ese calor de hogar y de generar una familia cercana, una familia amorosa, una familia que está amalgamada por ese amor, por ese calor que logras brindar desde tu rol de padre. Cuando los papás se separan, empiezan una competencia para ganar el afecto de los hijos. A ver cuál es mejor papá. Y creo que la mayoría se han equivocado porque han cambiado tiempo de calidad, han cambiado afecto genuino por regalos, por dinero, por permisividad. ¿Sí? Yo lo dejo hacer lo que el chino quiera y no pasa nada y parece que el niño se amaña. Claro, el niño va a preferir, o el hijo, ¿no? Porque esto ocurre también en adolescentes, y es que el hijo dice, uy, aquí hay como mucho control parental, ¿no? Aquí me están controlando el tiempo de estar conectado, el tiempo de videojuegos, el tiempo de salir, el tiempo de hacer, pero si estoy con mi papá o con mi mamá, no me dice nada. Me la puedo pasar todo el día en el cuarto, me dan regalos, hago una pataleta y ahí mismo están pendientes. Entonces creo que ocurre mucho y definitivamente los papás a veces no saben cómo dosificar, por ejemplo, los regalos. Quieren excederse en regalos, pero es como para comprar la relación, para que el hijo diga es mejor este papá que el otro, pero no es por ahí. El camino es el afecto, el camino es el tiempo de calidad, el camino es el que hemos estado hablando el día de hoy y es lo intangible que tiene un significado aún mayor y más poderoso, más potente a nivel de vínculo y de afecto entre padres e hijos. Además que es súper importante que pueda haber una muy buena comunicación entre los padres, independiente que haya o no haya una relación. Si los padres están separados, bueno, ese es el ideal realmente, que podamos establecer desde nuestra posición adulta conversaciones serias acerca del estilo de crianza de mi hijo o de nuestro hijo, del hijo que tenemos en común.
porque los adultos en la relación son los papás, no el niño. Cuando nos ponemos de acuerdo como en esos estilos de crianza, de patrones que hablábamos hace un rato, va a ser más fácil decir, bueno, vamos a decir cuáles son los límites de la crianza, porque hay que pensar en el bien común, en el bien que les interesa a papá y a mamá, y es el niño por encima del bien personal de papá o mamá. Entonces eso también es importante acerca de comunicación entre padres, va a garantizar una efectividad en el estilo de crianza de su hijo. Existe algo que se llama el legado familiar, y el legado familiar en muchos casos ha sido como una alternativa que no ha funcionado. Y cuando digo legado familiar es que, por ejemplo, el papá odontólogo quiere que su hijo sea odontólogo, el papá santanderiano quiere que su hijo tenga ese genio templado que él tiene. Y cuando vemos la realidad de esa persona, tal vez esto no le funciona. Hay personas que han perseguido el sueño de sus padres y no es el sueño personal, y creo que ahí se equivocan. Hay padres que han instigado, hay padres que han de alguna manera obligado a sus hijos a que persigan sus sueños. De hecho, hay papás que dicen, yo no pude con esto, pero mi hijo sí va a poder. Yo no pude lograr ser profesional, pero a mi hijo lo meto como sea a la universidad y le pago el semestre más caro, y el chino tal vez quiso ser comerciante, y entonces uno dice, pero ¿acaso la vida funciona siendo profesional? No, tú puedes elegir ser comerciante, tú puedes elegir ser profesional, tú puedes elegir ser artista, pero ¿cuántos papás por ese mito familiar o por ese legado familiar de alguna manera como que dicen, no, espera, esta es la vida, ¿no? Lo que yo soy abogado, tú deberías ser abogado. Entonces le venden a su hijo ese proyecto de vida que tal vez no es. Ocurre mucho, pero como les digo por experiencia profesional, en la mayoría de los casos, hacer que los hijos persigan los sueños que yo no pude alcanzar como papá, intentar obligarlos o venderles la idea de que la vida es como yo la viví, es que a mí me criaron así, así tiene que ser, no funciona, ¿no? Hay que entender mucho el contexto, hay que entender que, por ejemplo, los padres a sus hijos le heredan el temperamento, pero lo que se forma en un hijo desde la crianza es el carácter, ¿sí? La toma de decisiones, la autonomía, la autoeficacia, eso es algo que cada uno construye de manera personal, individual. Entonces, si yo parto de reconocer que hay un legado familiar muy fuerte en mi vida, pues yo primero lo reconozco y digo, tal vez no va a funcionar para mis hijos, y lo que hago es romper con ese legado y ya está, que construyan otros proyectos que les pueden funcionar. Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Las personas podemos comprar con el dinero un porcentaje muy pequeño de todas las cosas que recibimos gratis cuando nos sentimos amados. Una forma de amar a ese papá es aceptar esas cosas. Cuando aceptamos, pues va a ser más fácil que lo ame tal y como es, con cosas que no se pueden negociar, pero con otras que bueno, como seres humanos fallamos, y si lo puedo tolerar y puedo entender que hace parte de su dinámica, pues sencillamente lo acepto y lo asumo tal y como es. Ser consciente. Yo estoy viendo algo en papá que no me gusta. Es muy probable que eso que no me gusta de papá es algo que esté en mí, que haga parte de mi repertorio. Entonces, avanzo en esto y creo que hay una lección que dar. Hay algo que yo puedo mostrar. Y creo que esa es la manera de avanzar frente a las circunstancias. Hay personas que dicen, yo soy así porque mi papá es así. No te creas ese cuento, no te creas el cuento de que tú eres mal geniado porque papá es mal geniado. Es que yo maltrato porque a mí me maltrataron. No, la vida no va de esto, la vida va de... Esto es algo en lo que yo debería trabajar, esto es algo en lo que yo debería mejorar, y luego de que yo lo mejoro, estoy seguro, voy a impactar la vida de mi papá. ¿En qué pasa con la relación padre e hija? Y lo digo de esta manera porque tal vez la evidencia no es tan fuerte en los hombres, pero con las niñas pasó algo muy particular. Y es que cuando esa figura paterna es ausente, es carente, no es eficaz durante la infancia, la probabilidad de que cuando crezcan generen relaciones conflictivas a nivel afectivo es mucho más alta. De ahí que las niñas o las mujeres de manera inconsciente caigan en brazos que no quieren caer. Hombres mayores, hombres que son maltratadores, hombres que le hacen daño, le causan un impacto psicológico. ¿Por qué? Porque están intentando reemplazar esa figura paterna en
en otro ser humano. Pero cuando la vida te cuestione en lo personal, porque creo que a todos nos ocurre que la vida nos pone un gran interrogante y es ¿cómo lo hiciste como padre? ¿Cómo lo hiciste como hijo? Pues que la respuesta sea siempre di mi mejor versión, intenté hacerlo. Es decir, hice todo lo posible desde mi capacidad para que esto funcionara. Que el otro no quiso, pues eso ya no depende de mí.